Les quiero preguntar, cuando ustedes le han dado la tarea, le han encomendado algo, una tarea a uno de sus hijos o a sus hijos, por ejemplo, que realicen cierto trabajo, tarea en cuanto a que ordenen su cuarto, que recojan sus zapatos, que ordenen su librero, que ayuden en la cocina, que ayuden a lavar el baño, que ayuden a lavar los trastes a los jóvenes. Usted ha tenido la grata experiencia que cada vez que usted les dice eso a sus hijos o jóvenes, no tarda ni una hora para que hagan todas las cosas que usted les indicó. Si es así, hermanos, inmediatamente corriendo van y hacen lo que usted les ha encomendado. Si es así, hermanos, pues díganme cómo le hacen para poder lograr yo eso en mi casa, ¿verdad? Que inmediatamente puedan ellos realizar esas tareas con una prontitud, en verdad. Pues la verdad, hermano, no es así, ¿verdad? No es así. Muchas de las veces usted tiene que estar allí diciéndoles a ellos: oyes, ayúdame por favor en esto. Mira, si me lavas los trastes, si acomodas aquí este espacio en la casa, si armas, ordenas tu librero, ordenas tu cuarto, recoge las cosas que están aquí tiradas y te voy a dar una recompensa, te voy a dar un premio. ¿Qué es lo que hacen muchas veces nuestros hijos? Si hay de por medio una recompensa, un premio, pues sí se ponen activos, diligentes para poder obtener ese premio, ¿verdad? Y lo hacen. Pero también nos ha tocado la experiencia que aun cuando nosotros les prometemos una compensación, una recompensa, nuestros hijos hacen las cosas a medias. Y aunque hagan las cosas a medias, están esperando de parte de los padres el premio, la recompensa. Viene mi premio que me dijo o que me dijiste. No, yo te dije que sí, pero si hacías esto, si hacías aquello, y te di ciertas tareas que realizar. No, ya estoy muy cansado, no puedo, pero ya hice esto. Sí, pero no lo hiciste completamente. Así que no te voy a dar yo un premio, una recompensa por eso. Hermanos, nosotros tratamos de motivar a nuestros hijos muchas veces para que hagan las cosas, para que sirvan en la casa, para que cumplan con sus responsabilidades, para que cumplan con sus tareas que tienen. Eso es lo que hacemos nosotros como padres. Algo que me llama la atención es que muchas personas quieren obtener una recompensa, igual que nuestros hijos, un premio, pero sin nada de esfuerzo, sin esforzarse, sin sacrificarse para nada. Recuerdo yo en las elecciones del 2016 que estaba disputando la presidencia para la presidencia de la República Mexicana, donde había un candidato priista llamado Roberto Madrazo. Ustedes recuerdan que estaba en la disputa, en la contienda, y este hombre pues perdió la presidencia de la República, no ganó. Pero más tarde, o un año después, en el 2017, él se inscribió a participar en un maratón en Berlín, en su categoría. Y este hombre pues ha tenido ¿cómo dice? Pues la fama de que es un corredor, es un atleta, así como nuestro hermano Oscar Ordaz, que está aquí presente. Y él se inscribe al maratón en su categoría. ¿Y qué hace, hermanos? En la competición, él, después del tiempo, pues más o menos que conlleva llegar y correr todos los kilómetros de por medio, él se declara ganador, entra va por el lugar donde está corriendo, por la pista, no sé cómo le llaman, la vía, pero llega a la meta
Y antes de llegar a la meta, alza las manos así, en señal de celebración de su triunfo, de su victoria que obtuvo. Pero ¿qué creen, hermanos? Lo que sucedió. Este hombre hizo fraude. Este hombre recorrió 20 kilómetros y después de 20 kilómetros abandonó la carrera. Tal vez agarró un automóvil, agarró un tren y agarró un atajo que no está permitido. Y después de que le faltaban unos cuantos kilómetros, muy pocos en verdad, nuevamente se introduce en la carrera y levanta las manos en señal de victoria. Fue una vergüenza para el pueblo mexicano que un ex candidato a la presidencia de la República hubiera hecho trampa, fraude. Pues obviamente, hermanos, no le quitaron el premio, el derecho a la victoria. Qué vergüenza, ¿verdad? Y pensamos nosotros, cómo una persona así, deshonesta, desíntegra, tramposa, llega a ganar la presidencia de la República. ¿En qué manos habíamos caído? Aunque no estamos diciendo que todos los que han estado en la presidencia de la República, todos los políticos, excepto de Madrazo, son buenas personas y son íntegros. La verdad no, hermanos, ¿verdad que no? Bueno, el punto está que les quiero yo compartir es que a veces las personas quieren obtener premios, recompensas, pero no quieren esforzarse, no quieren luchar, no quieren competir, no quieren trabajar y quieren ganar de una forma sin mucho esfuerzo, o incluso quieren ganar y obtener haciendo trampa, usando ciertos atajos. Y eso, hermanos, pues no es algo correcto. Ahora bien, quiero comentarles que para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hay un galardón en los cielos. Pero ese galardón es para todo aquel que cumple fielmente en el ministerio que Dios ha mandado que se llevara a cabo. Hay una recompensa que Dios le promete a sus hijos, pero esa recompensa se va a obtener siempre y cuando nosotros cumplamos con fidelidad el ministerio o el llamado que Dios nos ha dado. Esto no solamente es para los ministros, para los pastores, para los evangelistas, para ellos que han recibido un llamado muy especial en cuanto a predicar la palabra, enseñar la palabra, está el ministerio. Pero si tú eres un hijo de Dios, tienes un llamado, tienes una tarea, tienes un ministerio que cumplir. Aquí no solamente está el ministerio de la predicación, de la enseñanza, de la alabanza. No, hermanos, tú como hijo de Dios tienes un llamado, tienes un ministerio en tu matrimonio. Si tú eres esposo, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio en tu matrimonio? Tu llamado, tu ministerio en tu matrimonio es ser líder, es ser cabeza, es ser sacerdote de tu hogar. Eso es tu llamado. Si tú eres esposa, ¿cuál es tu llamado en el matrimonio? Tu llamado es a ser una ayuda idónea para tu esposo. ¿Verdad? Que seas una ayuda idónea para él, no seas una carga idónea, sino ayuda idónea para tu esposo. ¿Cómo? Pues ayudándolo, respetándolo, sujetándose a él, respetando el rol que Dios ha puesto en tu, como mujer en el matrimonio. Si eres un hijo, tú tienes un ministerio que cumplir también. Tienes un llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te hace? Que debes vivir como un hijo de Dios en obediencia a tus padres. ¿Cómo? Honrando, respetando,
a tus padres. Tienes varios llamados en tu vida, en verdad. Tienes un llamado, vamos a decirlo también, todos nosotros, al evangelismo. Dios nos ha llamado a compartir la palabra de Dios, nos ha llamado a compartir el evangelio. Dios nos ha hecho varios llamados en nuestras vidas y sobre todo también tenemos el llamado a vivir una vida digna de acuerdo a la vocación que hemos recibido. Tenemos que vivir así, hermanos. Miren, cuando Dios te salvó, cuando Dios vino a tu vida a través de Cristo, Él decidió dejarte aquí en este mundo con un propósito. Porque Dios te ha dado varios propósitos por los cuales estás aquí. Te ha dado un llamado, te ha dado un ministerio que cumplir. Si tú no tuvieras un propósito, si no tuvieras un llamado, un ministerio en tu vida, ¿sabes qué hubiera hecho el Señor? El Señor te hubiera dejado, simplemente te hubiera llevado a su presencia. Ya no hace falta más que estén estos que yo he redimido con mi sangre aquí en el mundo. Vamos a llevarlos, vamos a traerlos a la presencia no es mía, al cielo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te ha dejado aquí, me ha dejado a mí para que cumplamos con la obra de Dios, mientras el tiempo que Él nos está permitiendo vivir en esta vida. Tenemos que cumplir, tenemos que ser luz también, tenemos que ser testimonio en esta generación perversa y maligna en la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Tienes cosas que hacer en la iglesia también. Tienes algunas responsabilidades que debes llevar a cabo dentro de la comunidad de fe en la cual Dios te ha puesto. Tienes responsabilidades en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, en cualquier espacio donde estemos. Tenemos nosotros tareas, encomiendas que hacer, en verdad. Hermanos, quiero que abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Pero antes de leer estos versículos, quiero ponerte en contexto de cómo es que hemos llegado a estos versos en este capítulo. Pablo, en el capítulo 4 de esta carta, escribe el final de lo que él le quiere enseñar a través de este escrito a Timoteo. Algo que vemos nosotros es que el apóstol le hace un encargo solemne en presencia de Dios y de Cristo a Timoteo para que él predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es un encargo que le está haciendo. Predica la palabra siempre, a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando la palabra de Dios no sea bien recibida, predícala. Aun cuando haya oposición, predícala. Aun cuando sea favorable que estemos predicando, predica la palabra en todo tiempo. Y Pablo le hace este encargo tan solemne, ¿por qué? Por varias razones. Una de las razones por las cuales Pablo le hace este encargo a Timoteo es por la proliferación de los falsos maestros que ya estaban en ese tiempo y que iban a continuar enseñando falsa doctrina o pervertir el evangelio de Cristo. Y aún las personas, dice Pablo, que no iban a soportar la sana doctrina, no la iban a aguantar, sino que ellos iban a buscar otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina, una enseñanza que no fuera tan difícil de llevar. Se iban a amontonar esos maestros y iban a rascar el oído de los creyentes
teniendo comezón de oír, y les hablarán conforme a sus concupiscencias. El encargo que Pablo le hace a Timoteo es por esta razón, por causa de la apostasía que se iba a presentar. Una apostasía enorme. Pero la otra razón por la cual le hace un encargo a Timoteo tan solemne es porque la muerte de Pablo estaba próxima. Y Timoteo tenía o debía tomar la estafeta para continuar con la obra de Dios, aun cuando el apóstol Pablo partiera para con el Señor. Lo que Pablo le escribe a Timoteo es que no todo el tiempo voy a estar aquí en medio de ustedes. No todo el tiempo me vas a tener a mí como un mentor, Timoteo. Mi partida está cerca, mi muerte se aproxima, el tiempo ha llegado. Así que te encargo, por favor, que cumplas tu ministerio, como dice en el versículo 5, y varias cosas también. Cumple tu ministerio, cumple con el llamado, cumple con la obra de Dios, porque yo ya voy a morir. Eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Dice Pablo aquí en estos versículos anteriores al 6, le enseña a Timoteo que el servicio a Dios trae muchos desafíos y también trae muchas aflicciones. Cuando tú te comprometes a servir a Dios, no es fácil. No es fácil. Esto va a llevarte a sentir aflicción en cierto momento, a enfrentarte a retos en tu vida, porque tú quieres servir a Dios, en verdad. Le está diciendo en el versículo 5, por eso le encarga esto, cumple tu ministerio. Pablo entendía pues que la sentencia de muerte ya estaba para él. Y esa sentencia de muerte era por causa del evangelio. Pablo estaba soportando aflicciones por predicar el evangelio. Él estaba encarcelado. Cuando él escribe esta carta, Pablo está ya en esa condición de prisionero, de alguien que está ya ha sido condenado a muerte, donde Pablo ya va a ser decapitado por causa del evangelio de Cristo. Y lo que Pablo quiere es enseñar y estimular y animar a Timoteo es que él no tiene que ver su muerte como si fuera una tragedia, como si fuera una desgracia. No quiere que vea su muerte así. Que no piensen, oh, pobre Pablo, pobre hombre ya anciano, va camino a ser decapitado y su cabeza va a rodar y la van a tomar en un canasto y un cuerpo sin cabeza va a ser entregado no sé a quién. Pobre, qué escena tan sangrienta, qué escena tan cruel, qué lástima que Pablo hubiera terminado de esta manera. No, Pablo, con lo que le escribe a Timoteo, le quiere enseñar que su muerte no es una tragedia, no es para que dé lástima, sino que la muerte que Pablo va a enfrentar es una oportunidad para ofrecerse finalmente como una ofrenda de sacrificio a Dios. O sea, muchos ven esto, pero yo veo, dice Pablo, que en mi muerte Dios va a ser glorificado y me voy a ofrecer como una ofrenda de sacrificio a Dios. Pablo deja en claro que una vida de servicio fiel a Dios al final traerá una recompensa. Por eso el tema que les comparto es recompensas por un servicio fiel. Una recompensa por un servicio fiel, un premio. Ahora, ¿deseas tú una recompensa en el cielo de parte del Señor por el servicio que estás realizando para Él? ¿Deseas una recompensa?
Si tu respuesta es no, es muy probable que en aquel entonces, cuando te presentes delante de Dios, te alejes de Él avergonzado. Así es, avergonzado delante de Dios. Pero si tu respuesta es sí, sí quiero, sí anhelo una recompensa en el cielo de parte del Señor, entonces te estarás preguntando, ¿qué tengo que hacer? Ya estoy hablando de ser fieles, claro. ¿Qué tenemos que hacer si queremos una recompensa por el servicio que nosotros le estamos ofreciendo a Dios? Mira, hermano, la verdad para recordar en este sermón es la siguiente. Esta verdad quiero que la recuerdes. Si peleamos y corremos y perseveramos en fe, nos espera un galardón en el cielo. Si peleas, si corres, si perseveras en fe, te espera un galardón en el cielo. Pero para esto debemos nosotros percibir o interpretar nuestra vida en Dios como la percibió, como la interpretó Pablo. Pablo interpretó su vida como un sacrificio, ¿verdad que sí? Pablo interpretó su vida de esta forma, como un sacrificio. Entonces, el primer punto que te quiero compartir es que vive como un sacrificio vivo al servicio de Dios. Lo repito una vez más, vive como un sacrificio vivo al servicio de Dios. Toda la vida de Pablo había sido representada como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional, nuestro culto, nuestro servicio a Él. Pablo así vivió su vida como un sacrificio. Después de su conversión, lo que vemos a través del libro de los Hechos, que Pablo dedicó y gastó su vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Dedicó y gastó su vida como ese sacrificio vivo delante de Dios. Cuando él se levanta de ese encuentro con Cristo, Señor, ¿qué hago? Ve a tal lado y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y desde ese momento este hombre renunció, este hombre dedicó su vida entera al servicio de Dios. Pero tú puedes decir, bueno, ese es Pablo, ¿verdad? Es un héroe en la fe, es un gigante espiritual. Yo no soy Pablo. Pues quiero decirte, hermanos, que Pablo no solamente vivió así, como un sacrificio vivo, sino que él escribe en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, enseñando a esta comunidad de creyentes en Roma, a que ellos también deberían de presentarse como ese sacrificio vivo delante de Dios. O sea, no solamente lo interpretó para él, sino que él buscó que los demás también percibieran su vida de esta manera. Ahora, ¿cómo es que Pablo llegó a ver su vida de esta manera? Miren, porque el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo es que llegó a ver su vida como un sacrificio vivo? Y aún al momento de aproximarse a su muerte, lo sigue interpretando así. ¿Cómo tenemos que llegar nosotros a ver esto? Nuestra vida de esta manera. Hay un pasaje que se encuentra en Corintios capítulo 5,
versículo 14 y 15, donde el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corintios, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo quiero ser un sacrificio vivo, si tú quieres ser un sacrificio vivo, interpretar tu vida de esta manera para el servicio de Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Es ya no vivir para ti mismo, sino vivir para los intereses de tu Salvador, tal como Pablo lo expresa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo para sí mismo. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida? ¿Qué es una persona que vive para sí misma? ¿Cómo se ve en la vida real, en la práctica? Nos estamos preguntando tal vez en esta tarde, ¿cómo se ve una persona así que vive para sí misma? Bueno, piensa en lo siguiente: es aquella persona que espera el fin de semana para recibir su dinero, su paga, y para írselo a gastar en alcohol, en drogas y en toda clase de vicios. Es una persona así, que vive para sí misma. Es esa persona que está el domingo todo el día acostado viendo televisión, al menos de que esté enfermo, ¿verdad? Pero es alguien que no le importa nada. Es alguien, hermanos, que está solamente pensando en las diversiones que el mundo le ofrece. No está pensando en el servicio a Dios. No está pensando cómo agradarle a Él. Solamente las diversiones, el entretenimiento, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, sin temor de Él. Es una persona que vive para sí mismo. Es una persona que solamente piensa en la carne, que piensa en cómo satisfacer los apetitos de su carne, que no le interesan los demás, que no le interesa a quien ofenda, a quien lastime, a quien hiera, a quien pisotee, por quien pase por encima. No, hermanos. Una persona así no vive, no vive para el Señor. Es una persona que vive para sí misma. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender nuestra vida como un sacrificio al servicio de Dios es hacernos de la mentalidad de no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. Y Pablo lo dejó bien claro en algunas de sus cartas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego es interesante lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, está diciendo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Eso no significa que no vas a comer, que no vas a beber agua, que no te vas a vestir, que no vas a descansar, que no vas a tener momentos buenos, momentos de reposo, descanso, momentos felices. No significa que no vas a tener eso, sino que tu enfoque es ahora vivir para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Es interesante, hermano, que Pablo, como le decía, ve su muerte, aún su muerte, como una ofrenda, como un sacrificio. Literalmente la palabra que aparece aquí en este versículo 6 de la carta que estamos analizando, de la segunda, capítulo 4, es interesante que él dice que él ya está para ser sacrificado. Por esta razón, cumple tu ministerio, Timoteo.
Ahora, literalmente significa, ya estoy para ser derramado en libación. Ahora, es una palabra extraña para nosotros, rara. Yo ya estoy para ser sacrificado, literalmente en el griego es, ya estoy para ser derramado en libación. ¿Qué es libación? Bueno, libación es el acto final donde se derrama vino sobre el sacrificio. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales en el altar de bronce. El altar de bronce estaba caliente, lo calentaban bastante a muchos grados, colocaban allí el sacrificio en ese altar de bronce y al final derramaban como vino encima para que se vaporizara. Ese vino se vaporizaba y era un olor fragante, un olor agradable delante de Dios. Y lo que Pablo dice, mi muerte es un olor fragante, un olor agradable delante de Dios, donde mi vida va a ser esfumada de este mundo, va a ser esfumada, pero el único sacrificio que va a quedar aquí y que va a ser visible va a ser el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que va a ser exaltado. Yo voy a ser quitado de aquí, pero aún así mi muerte va a ser como una ofrenda. Tiene en mente el final de su vida, le repito, como una ofrenda de libación al servicio de Dios y de los demás. Ya lo había dicho Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 17. No voy a ir a ese texto porque no quiero tomar tiempo en este texto, solamente para reforzar el punto que ya estoy. Pero eso es lo que dice Pablo allí también, que él iba a estar ya como esa ofrenda de libación delante de Dios. Hermanos, me llama la atención también que Pablo, cuando está escribiendo su carta, no escribe estas últimas palabras con queja, con lástima hacia él mismo, ¿verdad? No hay queja ni lástima ni autoconmiseración a sí mismo. Al contrario, para Pablo hay otras cosas más importantes que verse a sí mismo como con lástima. Y me llama la atención a mí que cómo es que nosotros vemos nuestras situaciones, las situaciones adversas, desde qué óptica estamos interpretando lo que nos acontece. ¿Cómo lo ves en verdad? Pablo quita su enfoque de sí mismo y lo enfoca en la obra de Dios, en la obra del Evangelio, en los hermanos. Es sorprendente que en toda la carta no vemos a Pablo quejándose y sintiendo autoconmiseración de sí mismo. No lo vemos, hermanos. Recordemos algo importante. Cuando Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano, esto debemos de entenderlo, que el tiempo pasa rápido y la vida es breve. No todo el tiempo vas a tener más bien a disposición el tiempo para hacer la obra de Dios. La vida se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Se va rápido la vida. El tiempo que Dios nos permite aquí en este mundo es muy corto. Se termina con un pensamiento. Entonces, lo que debemos de ver es que realmente nuestros días en la tierra son breves. Lo que uno vive. Y Pablo dice, ya el tiempo de mi partida está cerca. Ya hice lo que me correspondía
hacer en cuanto al llamado que Dios me permitió. Se fue rápido mi vida. Pablo quiere dar una idea aquí, donde con estas palabras, el tiempo de mi partida está cercano. Él da una idea como si estuviera en una embarcación, o su vida fuera una embarcación, y está pronto para zarpar, y van a soltar las amarras que sostienen a ese barco del muelle, y lo van a dejar ir, y va a entrar mar adentro. Pablo da esa idea: pronto zarparé y soltarán las amarras de mi embarcación para iniciar la marcha hacia el hogar celestial. Es importante lo que Pablo expresa. Voy a hacer una travesía para llegar a ese hogar celestial que tanto yo había añorado. Primer capítulo de Filipenses, allí lo dice. Pablo expresa serenidad, confianza en Dios. En esas palabras de Pablo no existe intranquilidad e incertidumbre, temor en lo porvenir, sino una profunda confianza en Dios. Su muerte de Pablo, lo puntualizo, no es una pérdida, sino es una ganancia, porque él dijo: para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ve que la muerte como una transición a un lugar mejor, al lugar celestial. Así lo ve Pablo, su muerte. Así lo interpretó. Así lo vio. Aunque muchos podrían haberle dado una interpretación diferente, como tragedia, desgracia o pena por lo que le acontecía, para Pablo era una ganancia morir. ¿Verdad? Era ganancia, hermanos. Entonces, si nosotros si peleamos y corremos y perseveramos en fe, y nos espera ese galardón en el cielo, pues vamos a vivir nuestra vida como un sacrificio vivo al servicio de Dios. Y número 2, proponte a pelear y a correr con fidelidad. Versículo 6 del capítulo 4 de la segunda carta. Dice, he peleado, más bien el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, Pablo ahora ve su vida en retrospectiva hacia el pasado. Me refiero que él empezó a considerar el desarrollo de su vida en Cristo antes de ese acontecimiento, antes de su muerte. Pablo ve su pasado como una victoria. Su vida pasada la vio como un triunfo, como una pelea, como una carrera. Así lo vio según el versículo 7. Así lo ve Pablo. Pablo enfatiza en su vida, o la enfatizó como un conflicto, como una batalla constante. Pablo hace uso de algunas metáforas para referirse a su experiencia como cristiano. Y se refiere a su vida cristiana como una batalla. Así la asimila. Una batalla en la cual estuvo combatiendo, pero en la cual obtuvo la victoria. Pablo así lo ve. La idea que Pablo da en cuanto a batalla, la imagen probablemente es una pelea en un cuadrilátero o en una competición donde se requiere una fuerza prodigiosa para derribar al oponente
una enorme disciplina para competir y para ganar. Eso es lo que Pablo tiene en mente, como alguien que está en un cuadrilátero luchando con un oponente para ganarle, para vencerlo. Aunque esto requiere fuerza, requiere disciplina, requiere entrega para poder ganar esa pelea, esa batalla. Según el comentarista bíblico Hendriksen, fíjense lo que dice en cuanto a las luchas y batallas de Pablo. Las luchas fueron contra Satanás, contra el vicio y violencia de los judíos y paganos, contra los judaizantes, contra el fanatismo de Tesalónica, contra las contiendas, fornicaciones y pleitos, divisiones de Corintio, contra el gnosticismo, temores, contra la ley del pecado y muerte que obraba en su propio corazón. Pablo se enfrentó a las batallas que Satanás tenía con él. ¿Recuerdan? Satanás se oponía muchas veces a que la obra del ministerio se llevara a cabo. Debemos de entender que hay una batalla, hay una contienda contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. La Escritura lo describe como el adversario, como el oponente, así lo describe. Y Pablo tuvo esas luchas contra el demonio. Yo no sé si nosotros como cristianos en verdad estamos conscientes de que tenemos una lucha contra Satanás. Y que el enemigo no descansa y que él avienta constantemente dardos, flechas a tu vida con la intención de destruirte, de vencerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero a veces veo que no estamos muy conscientes de que tenemos una lucha con Satanás. Y el apóstol Pablo lo describe claramente en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Allí habla de la lucha que enfrentamos nosotros como iglesia, como cristianos. Nosotros hemos enfrentado luchas en la familia, luchas en el matrimonio, luchas en la iglesia también, que Satanás se ha levantado. Y Satanás se ha levantado de 3 meses para acá contra la iglesia para destruirla. En verdad, atacando ferozmente a los hermanos, al liderazgo, al pastorado en la iglesia. Y siempre casi siempre, si quiere destruir una iglesia, quiere vencerla, va a atacar al pastorado. ¿Verdad que sí? Muerto el pastor, dispersadas las ovejas, ¿verdad? Eso es lo que hace el enemigo. Pues Pablo tuvo esas luchas contra Satanás, la violencia de los judíos y de los paganos. Muchas veces él fue golpeado, fue dejado casi muerto. Pablo tuvo esas batallas contra la falsa enseñanza también, que se está introduciendo en la iglesia de Cristo, contra las contiendas entre los hermanos, los pleitos que había, los chismes, las murmuraciones, las difamaciones que enfrentó él incluso en su propia vida de parte de los corintios que difamaban, que hablaban de él, que proyectaban una imagen diferente de Pablo a los demás. Pablo es así, Pablo es asá, Pablo predica por dinero, Pablo se metió aquí porque quiere él obtener beneficio, Pablo esto, Pablo aquello. ¿Para qué? Para cambiar la idea de los demás, ¿verdad? Era una lucha increíble que Pablo tuvo.
las divisiones entre los hermanos, que este hermano ya no se habla con aquel, que esta familia ya no se habla, que estos están enojados, etcétera, etcétera. Todo eso eran luchas que Pablo tenía por la iglesia en Corintio, por los temores mismos que él experimentó en su propia vida, que el Señor tenía que decirle: yo estoy contigo, Pablo. Y aún mismo contra la ley del pecado y de muerte que obraba en su propio corazón, Pablo tuvo que estar luchando contra el pecado mismo en su propia vida. Ahora, Pablo dice: he peleado la buena batalla, versículo 7, he peleado la buena batalla. Estas palabras expresan una acción totalmente completada que no requiere más y se ha obtenido la victoria, o sea, de algo que ha sido victorioso. La batalla ha sido terminada, la victoria ha sido obtenida, dice Pablo, básicamente en este verso, en estas palabras. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo obtuvo la victoria? ¿Cómo es que ganó Pablo en esas luchas, en esas batallas? Pero antes de esto, hermanos, no quiero dejar de señalar que nosotros también queremos tener la victoria. Nosotros también queremos ser vencedores. Nosotros también queremos triunfar en nuestra lucha que tenemos como hijos de Dios contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. Hermanos, queremos la victoria como la obtuvo Pablo. ¿Qué luchas enfrentas? ¿Qué luchas enfrento? ¿Qué luchas podemos enfrentar nosotros? Quizás estás luchando con la rebelión de un hijo, ¿verdad? Un hijo rebelde, un hijo necio, que no hace caso, que no quiere obedecer la palabra, que no quiere sabiduría para su vida. Quizás es lo que nosotros, algunos están luchando o estamos luchando de esta manera. Estás luchando tal vez con el pecado de tu cónyuge, con el pecado de tu cónyuge, con su enojo, con su amargura, con su apatía, su indiferencia. Estás luchando con el pecado del otro o con el pecado de los demás, con tu propio pecado, hermanos. ¿Cuántos no están luchando? Quizás se sienten acosados en su trabajo por un compañero que los está hostigando y está tratando de levantar calumnias, chismes, murmuraciones para que te despidan. O en la escuela misma, estás en la escuela y está alguien allí acosándote, haciéndote bullying, persiguiéndote, tratándote mal. Es una lucha que tienes como joven, como matrimonio, lo decía, con el pecado mismo de tu cónyuge. En tu trabajo, o también estás luchando con la misma enfermedad que se levanta contra ti, contra tu familia, contra tu persona. Son luchas que enfrentamos, que estamos enfrentando. Quizás luchas aquí mismo en la misma iglesia. Que ayer me dijo alguien, yo le traté de hablar a una hermana, a un hermano, y de frente de mí: hola, ¿cómo estás? Y se pasó, ignoró, como si no estuviera. Es una lucha que tienes que estar llevando a cabo, ¿verdad? Aún en la misma iglesia. Esa es la experiencia que nos dice, es la experiencia que vemos nosotros. Pero ahora, ¿cómo obtener la victoria? ¿Cómo llegar a obtener la victoria como la obtuvo Pablo? Mira, hermano, número 1, si tú quieres ser vencedor y quieres triunfar
en tu vida. Tienes que entender esto que entendió Pablo. Número 1, determínate a combatir. Decídete a pelear. Porque dice Pablo, he peleado. Se ha determinado a pelear. Miren, hay 3 cosas en esta situación, en la lucha. Hay los que se han determinado a pelear. Hay los que han renunciado a pelear. Y hay los que pelean pero están derrotados. Siguen siendo vencidos. Tenemos que determinarnos a pelear la batalla. Esa determinación de decir, yo entro en esa lucha. Yo no voy a renunciar. Y muchos ya han renunciado a la lucha, a la batalla. ¿Ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué le digo a mi hijo, si mi hijo no hace caso, si mi hijo es un rebelde, si mi hijo es un necio? ¿Ya para qué le digo? Mejor lo voy a dejar que haga lo que quiera. Ya está grande. Y es que mis hijos pequeños me tienen vuelto loca con su pecado. ¿Ya para qué les digo? ¿Ya para qué me esfuerzo a mejorar mi relación con mi pareja, con mi cónyuge? ¿Para qué me esfuerzo? Si a cabo nunca se le va a quitar ese estilo de vida, nunca se le va a quitar ese pecado. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? No tiene sentido. Y muchos tienen esa mentalidad de no luchar y han renunciado prácticamente a la batalla. Ya mi matrimonio ya no tiene solución. Así hemos vivido y así vamos a acabar. Ya no tiene remedio. Es un caso irremediable. ¿Ya para qué continuar? He luchado y no he visto resultados y eso me ha desanimado. Hermanos, eso no es lo que Pablo hizo. Pablo no tuvo esa mentalidad que muchos tenemos, una mentalidad de derrota, de renunciar, de no pelear. Es más, a veces me pregunto yo si realmente los hermanos en Cristo realmente luchan contra el enemigo, contra su pecado, contra el mundo. Realmente luchan o simplemente ya no hay esfuerzo alguno. Porque una persona que lucha, hermanos, es alguien que se está esforzando día con día para vencer. Es alguien así. Tengo una lucha contra, ¿qué será? Contra el pecado de la pornografía, contra el vino, contra el cigarro. Pero a la primera que ves una botella una cerveza de Corona, estiras la mano. ¿Esa es lucha? Al momento que te sale una imagen en tu celular o en tu computadora de una persona vestida indecentemente, con poca ropa, y estás allí, así, en segundos. Eso no es lucha. Y no vengas a decir después, ay hermano, cuánto estoy sufriendo por el pecado, he luchado. No es cierto, no luchas, no hay lucha alguna en tu vida. Bueno, disciplínate para esforzarte para ganar. Ya decía, si quieres ganar la lucha contra Satanás, pecado, mundo, circunstancias que te vengan, disciplínate y esfuérzate para ganar. No se gana sin esfuerzo y sin disciplina, ¿verdad? No se gana. Depende del poder de Dios. Depende del poder de Dios. Luchar en tus fuerzas
es una derrota segura. Si tú luchas en tus fuerzas, es una derrota segura. Ay, hermano, es que no veo yo la salida, yo no veo por dónde empezar, yo no sé, ya he hecho muchas cosas. ¿En qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en tus fuerzas o estás dependiendo del poder de Dios? Si lo haces en tus fuerzas, es una derrota garantizada. Si lo haces en el poder de Dios, Dios te va a dar la victoria, porque Él dijo que nosotros debemos de luchar no en nuestras fuerzas, sino fortaleceos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Con qué luchamos? Con el poder de Dios, o las fuerzas de Dios. Es la única manera que nosotros vamos a poder tener victoria. ¿Y qué nos provee Dios para fortalecernos? Nos provee su palabra, nos provee el medio de la oración, nos provee el Espíritu Santo, nos provee muchos medios de gracia para que nosotros nos fortalezcamos y poder estar firmes en el día malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si quieres un premio, un galardón en el cielo, pelea, corre, persevera en fe, porque ese galardón está esperándote allá. Ahora, también Pablo no solamente usó una metáfora de la batalla, sino que también usa una metáfora de una carrera. Él continúa con la misma idea, porque él dice, he acabado la carrera. Él usa como si fuera su vida en retrospectiva, en el pasado, como si hubiera él competido en una carrera de atletismo, donde se necesita la misma fuerza, la misma entrega, la misma disciplina para llegar a la meta. Y también da la idea de que en esta carrera ya se ha concluido y también la carrera ha sido un triunfo, ha sido una victoria. La vida cristiana es una carrera que nosotros estamos enfrentando, estamos en ella más bien, corriendo. Es una carrera. Y hay muchos pasajes, hermanos, que Pablo escribió en algunas de sus epístolas para ilustrarnos acerca de la carrera que tenemos en Cristo. Fíjense que algo que me llama la atención es que en las carreras, literalmente, no es cómo empiezas, sino cómo terminas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos, Dios los llamó cuando tenían 20, 25 años y empezaron con bien mucho ánimo la carrera cristiana. Se esforzaban por avanzar metros, kilómetros en el servicio de Dios, santificándose, sirviendo en la iglesia, dedicándose cada vez más a Dios en sus primeros años como cristianos. Y algo pasó en sus vidas que los desmotivó, que ya no siguieron avanzando y se quedaron estáticos. Y además han llegado al kilómetro 20, cuando tenemos 42 kilómetros que recorrer. Muchos se han quedado así, hermanos. No es como empieza y ve tu vida, cómo empezaste en Cristo. ¿Y cómo estás ahora? Yo recuerdo, hermanos, que antes yo salía a evangelizar, salía a las plazas, iban los viernes, iban los sábados, iba a los estudios bíblicos, estudiaba la palabra, quería participar dando un estudio de célula, quería servir en la iglesia, ¿qué se ofrece? Quería servir a los hermanos, muchas cosas. Eso era el principio, pero ahora ¿cómo estamos? Pablo dice que él empezó la carrera y la terminó. Entonces tenemos nosotros que llegar
a la meta. ¿Cómo corremos esa carrera? Rápidamente le quiero decir cómo Pablo dice que debemos llevar la carrera. No voy a usar los versículos porque me va a ocupar mucho. La carrera cristiana se debe de correr con gozo, no con tristeza, no con amargura, no con queja, sino con gozo. La carrera cristiana, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Gálatas 2, versículo 2. Entusiasmos en terminar la carrera. No sé cuántos años me va a dar Dios en este mundo, pues yo quiero terminar esa carrera. Si me da 40, si me da 50, si me da 70, 80, yo quiero correr esa carrera el tiempo que Dios me da con entusiasmo, de forma efectiva. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Con propósito, Filipenses 3, 14. ¿El propósito cuál es? Llegar a la meta. Con la meta en mira también. Respetando las reglas. Nos dice la palabra de Dios. No como el político que les comentaba al principio, que quebrantó las reglas. No podemos correr la carrera así, respetando las reglas. Correr con libertad, despojándonos de todo pecado que nos asedia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Correr así. Hermanos, tenemos que llegar a la meta de esta manera, como lo indica Pablo aquí, lo señala. He obtenido victoria en la carrera, pero también dice, he guardado la fe. Versículo 6, he guardado la fe. ¿Qué es esto, hermanos, de guardar la fe? El sentido probablemente es que a Pablo se le encomendó el evangelio, la doctrina, la pureza de la verdad de Dios. Y él no la corrompió, él no la pervirtió, no torció el evangelio, sino que tal y como recibió de parte del Señor, y como le fue transmitido también por algunos de los que fueron columnas en aquel entonces, así Pablo enseñó el evangelio hasta el final de sus días. No se apartó, aguardó la doctrina. Pablo no terminó su vida yéndose con los mormones o yéndose con los testigos de Jehová. Pablo fue fiel a ese depósito que se le había puesto en su vida, al evangelio. Lo mantuvo, no se dejó seducir por las modalidades, por nuevas ideas. Pablo hasta el final permaneció fiel a la doctrina cristiana. Pero también Pablo da, y es posible que se dé el sentido de que Pablo en verdad había mantenido una confianza personal en Dios plena, una confianza a las promesas cristocéntricas. O Pablo podría haber dicho, he tenido mi confianza personal en Dios, mi confianza en todas sus promesas en Cristo. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermanos? Pablo aprendió a confiar en Dios en cualquier circunstancia de su vida difícil que atravesó. En cada situación adversa, Pablo expresó una plena confianza en Dios. En peligros de muerte, en naufragio, en desiertos, en persecuciones. Y aún en la misma víspera del martirio, Pablo mantuvo una confianza plena en Dios. Cualquier circunstancia que le vino, se mantuvo firme confiando en las promesas que Dios le ha hecho. Me abandonaron,
pero tú me dices, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo. Y él seguía hacia adelante. No tengo dinero, pero no he visto a justo desamparado que mendigue el pan. Estoy enfermo, yo te fortalezco. Gózate en el Señor. Cualquier situación, Pablo la enfrentó con fe. Fue puesta en Dios. Y hermanos, ¿cómo terminarás tú o cómo vivirás tu vida y llegarás al final de tus días? ¿Con una plena confianza en Dios? ¿O a la primera adversidad, a la primera tribulación que te viene a tu vida, pierdes tu confianza en Dios? No, hermano, yo sí confío en Dios. Estoy confiando en Dios en esta situación. Que mi esposo me abandonó, que mi esposo se fue lejos, que mis hijos se fueron, que me despidieron del trabajo, que hay una persona que me quiere hacer daño, que hay una persona que no quiere dar su brazo a torcer en ciertas circunstancias que nos favorecen a nosotros. ¿Qué haces? Hay muchos que a la primera tribulación pierden la confianza en Dios. ¿Y cómo lo sé? Se alejan de Él, se alejan de venir al servicio, se alejan de la palabra, se alejan de la oración. Y hermano, estoy confiando en Dios, y todo ansioso o ansiosa, que la ansiedad se le ve hasta en la cara, pero estoy confiando en Dios. Hermano, hermana, ¿estás confiando en Dios en esa situación? Sí, pues tu cara no lo refleja. Pablo, hermanos, se mantuvo fiel, confió en el Señor hasta el final de sus vidas. Y nosotros tenemos que confiar de la misma manera. También Pablo, finalmente, vemos que la recompensa está resguardada por ese servicio fiel a Dios. A pesar de lo que le sucediera, le aconteciera, él sabía claramente que había una recompensa guardada en los cielos para él. Él ve su futuro como un galardón, como un futuro galardonado. Así lo ve el apóstol Pablo. Dice el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es obvio que Pablo hable de una premiación, de un galardón, si él está usando una metáfora de las competiciones del mundo deportivo para referirse a su vida, y él ha expresado que ha tenido la victoria en su vida cristiana, tanto en la pelea como en la carrera, pues es obvio, pues, hermano, les comento, que él esté pensando en un galardón, en una recompensa. Y dice Pablo que ese galardón, esa recompensa, está reservada para aquel día cuando Cristo regrese por segunda vez.
me está guardada la corona de justicia. La Biblia habla de varias coronas, la corona de vida, la corona de gloria, la corona de justicia. Pero Pablo dice que aquí la corona no es semejante a una corona perecedera que se les otorgaba a los que habían triunfado en la carrera o habían vencido en el cuadrilátero. No, sino es una corona de justicia, la cual el Señor juez justo le va a dar en aquel día. Pero ahora, Dios es un juez justo que ve el servicio, la dedicación, la fidelidad de sus hijos para Él, que Él va a otorgar esa corona, no solamente a Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero hermanos, el Señor es un juez justo. Si alguien merece una corona en aquel día, ¿qué va a hacer? Se la va a dar, ¿verdad? Si aquí mi hermano de aquí merece una corona, Él no es un juez justo para decir, la corona que le pertenece a él se la voy a dar a este hermano. ¿Verdad que no? El Señor no es como los jueces del boxeo, que para beneficiar a un deportista mediático le otorgan la victoria, aunque no haya ganado. ¿Verdad? No es como los árbitros del fútbol, que para favorecer un equipo no le marcan un penal. ¿Verdad? No es injusto el Señor. El Señor es un juez justo que le dará una corona a todo aquel que se la merezca. Y dice, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí dice Pablo, todos los que aman su venida. ¿Cuál es uno de los indicios de que uno ama al Señor? Es un ferviente anhelo de que Él vuelva. ¿Verdad? Es como dice Apocalipsis al final de su escrito, Juan, el Espíritu y la Iglesia dicen que, ven, Señor Jesús, ven, sí, ven. Entonces, una persona que ama a Dios anhela fervientemente su venida. Usted ama a un ser querido, ama a su esposo que se fue lejos a trabajar y la ha dejado 3 meses, 4 meses. Y usted como esposa anhela la llegada de su esposo. ¿Por qué? Porque lo ama. Su hijo que se va por un tiempo y sale de la ciudad, fuera de casa, y después de mucho tiempo, usted anhela verlo. Usted anhela estar con él. ¿Por qué? Porque lo ama. Exactamente así es. Todo cristiano que ama la venida de Cristo anhela su regreso. Y dice juntamente con el Espíritu, sí, ven, Señor Jesús. ¿Desea usted? Otra es la pregunta y la idea que quiero que lleven. ¿Una gran recompensa en los cielos de parte del Señor? ¿Lo desea? Entonces, pelee, corra y persevere en fe, porque ese galardón le está esperando en el cielo. Vamos a orar.